Y dice así la palabra de Dios en Lucas capítulo 5, versículo 1. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, de Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Qué tremendo, ¿eh? Redes rotas, barcas hundidas. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Hasta ahí vamos a leer en esta tarde, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque la podemos leer libremente, sin miedo a persecución, sin miedo a represalias. Oramos en el nombre de Jesucristo, que mientras tu palabra es predicada, Señor, en esta tarde, oramos para que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, las sanidades, que haya liberación en medio de tu pueblo, Señor. Gracias te damos, mi Dios, por todo lo que estás haciendo, y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús, y solo el que lo cree dice fuerte: amén y amén. Puede tomar su asiento. Qué tremendo este pasaje, ¿no? Yo creo que muy conocido. La semana pasada estábamos hablando de la necesidad que nosotros tenemos que tener de ser coherentes con aquello que oramos y nuestro día a día, ¿verdad? Nos basábamos en el Salmo 27, versículo 4, donde veíamos a David haciendo una sola petición. No sabemos, como hablábamos la semana pasada, en qué momento fue, pero sí sabemos que él presentó una petición. Él demandó algo, una sola cosa al Señor, una cosa demandado. Y esta buscaré, estar yo todos los días en la casa de mi Dios. Veíamos que David no solamente oró, sino que buscó lo que oró. David acomodó su vida acorde a la oración, porque no es normal, no es lógico que nosotros oremos una cosa, pero que nuestra vida vaya rumbo en dirección opuesta. Nosotros no podemos orar por la bendición de Dios si tu vida no camina bajo la bendición de Dios. Nosotros no podemos estar orando por la vida eterna si tu camino te está llevando a la muerte. Tenemos que ser coherentes, que no haya contradicciones. Poníamos diferentes ejemplos como los de Jonás, ¿verdad? Jonás en rebeldía, desobediente al llamado de Dios, y cuando le preguntan: ¿quién eres? No, yo soy hebreo y temo al Señor. ¿Perdona? ¿Que tú temes a quién? ¿Que tú te haces llamar temeroso de Dios y estás en dirección opuesta a lo que Dios quiere de ti? No, eso es una contradicción. Y en nuestra vida no puede haber ese tipo de contradicciones. Hemos de buscar aquello que oramos. Jesús mismo lo enseñó también cuando dijo: pedid y se os dará. Pero después dijo: buscad. No se trata solo de pedir, que sí que está bien, hay que hacerlo. Se trata de buscar aquello también que pedimos. Y en eso estuvimos hablando la semana pasada, en vivir lo que oramos. Y hoy me gustaría centrarme en la necesidad que tenemos todos de vivir lo que aprendemos de la palabra de Dios. De poder vivir, experimentar, llevar a cabo todo lo que por años o por meses hemos aprendido sobre la palabra de Dios. Tenemos que ser coherentes en nuestra forma de vivir con aquello que está aquí escrito, con aquello que dice la Biblia. Mira, desde que Jesús nace hasta que comienza su ministerio terrenal,
unos 30 años de edad, lo cierto es que tenemos demasiados pocos datos de él. Nos gustaría saber muchísimo más qué fue de Jesús en su adolescencia, en su juventud, qué hacía, qué no hacía, cómo eran sus estudios, con quién se juntaba, qué hacía por las tardes, qué le gustaba hacer, los fines de semana cuando no tenía que ir a la escuela, qué hacía. Nos gustaría conocer todos esos detalles, pero lo cierto es que no sabemos prácticamente nada de la vida de Jesús, antes de su ministerio me refiero. Pero de lo poco que sabemos es que aún desde niño ya a Jesús se le conocía por su inteligencia. La Biblia solo nos da un dato de Jesús cuando era adolescente, aparte de cuando nace y a los 2 años que recibe la visita de aquellos magos del Oriente. Pero de resto la Biblia no guarda silencio totalmente y aparece un pequeño pasaje, un pequeño momento cuando él tiene 12 años de edad. Siendo un muchachito, siendo un adolescente. ¿Y sabes dónde nos lo encontramos? En la casa de Dios. Nos encontramos a Jesús siendo un muchachito, siendo un adolescente, un joven en el templo. Y en el templo no porque estaba ahí, porque estaba obligado quizá por sus padres, no, estaba ahí porque quería. De hecho, cuando los padres le dicen, oye, ¿dónde estabas? Vámonos. No, en los negocios de mi padre me es necesario estar, dijo Jesús. Y ahí estaba, y él estaba enseñando la palabra de Dios. Y enseñando no a cualquier persona. Estaban los doctores de la ley, los escribas, los fariseos. Y dice la Biblia en Lucas 2:47 que todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia. Se maravillaban de las respuestas que Jesús daba acerca de la palabra de Dios. ¿Qué inteligencia tenía que tener el Señor con tan solo 12 años de edad, verdad? A partir de ese momento la Biblia guarda silencio y le perdemos el rastro al Señor Jesucristo hasta los 30 años de edad. No hay datos que nos digan qué hizo, qué no hizo, qué pasó con él durante ese tiempo. Lo único que sabemos es lo que recoge el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, versículo 52, donde se nos dice que entre los 12 y los 30 años de edad, dice, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Estos son los datos que tenemos de Jesús. Dice que él crecía en sabiduría. ¿Sabe lo que es la sabiduría? No podemos estar confundiendo la inteligencia, conocimiento y sabiduría. Dice la Biblia que a los 12 años de edad se sorprendían ¿de qué? ¿De qué? De su inteligencia. Acabamos de leer. Los escribas, los doctores de la ley se sorprendían de la inteligencia, no del conocimiento. Tampoco de la sabiduría, de la inteligencia. Ahora, sin embargo, vemos que a partir de los 12 años de edad Jesús crecía en sabiduría. ¿Qué diferencias hay? Bueno, muy sencillo. El conocimiento es simplemente tener datos, es conocer algo. Es simplemente conocer los datos, ¿verdad? La inteligencia es saber por qué eso ocurre. Por ejemplo, lo vas a entender bien. El conocimiento es saber que los aviones vuelan. La inteligencia sería explicar por qué los aviones vuelan. Yo no tengo ni idea. Yo conozco, tengo conocimiento que los aviones vuelan, pero no tengo inteligencia para saber explicarlo. No te sabría decir, mira, esto pasa por esto, por la fricción del aire. La verdad que no sabría, no tengo esa inteligencia. Pero la sabiduría no es ni conocimiento ni inteligencia. La sabiduría es poder aplicar en tu día a día tanto el conocimiento como la inteligencia. Bíblicamente hablando, la sabiduría es poder vivir bajo la voluntad de Dios. Bíblicamente hablando, la sabiduría es vivir la palabra de Dios. Eso es la sabiduría. Y dice la Biblia que Jesús crecía en sabiduría. También crecía en estatura. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, entendamos, ya lo hemos visto en repetidas ocasiones, que Jesús era 100% Dios, no tenemos ningún tipo de duda, pero también era 100% hombre. Y como hombre que era, tuvo que pasar por las diferentes etapas de su vida. Jesús fue un bebé, fue un niño, un muchacho, Jesús fue un adolescente, Jesús fue un joven, Jesús fue un hombre, Él fue creciendo. Él no quemó etapas, sino que Él no se adelantó a las etapas, sino que Él fue viviendo, creciendo en estatura. También crecía en gracia para con Dios. Qué bonito, ¿no? Crecer en gracia para con Dios. Él vivió una obediencia tan perfecta que el Padre tenía complacencia en Él. De hecho, en el bautismo lo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero no solamente crecía en gracia para con Dios, sino que hay algo importante que nos dice la Biblia, es que crecía en gracia para con los hombres. No solamente es importante lo que Dios piensa de ti, que es lo más importante,
sino el testimonio que tú tienes con las personas. Que estés creciendo en gracia también para con los hombres. Que si tienen que decir algo malo de ti, como dice Jesús, que sea mintiendo. A mí me da igual lo que digan los hombres. No, eso no es el mensaje que Dios da. Jesús mismo se preocupó en una ocasión. Bueno, ¿y quién dicen estos que soy yo? ¿Quién dice la gente que eres tú? ¿No serás aquellos o aquellas que a veces dicen, sí, ese va a la iglesia? Y esa va a la iglesia. Yo siempre los defiendo, sí, ese va a la iglesia, es una persona consagrada. Si tú supieras, yo no quiero saber. Si tú supieras, otro día me dice uno, es para chinchar, nada, a mí me lo dicen para chinchar nada más. Pero quien me busca me encuentra también, me dice, uno que tiene un bar por aquí. Eso lo digo para que ustedes estén ahí. ¿Quién será? Lo dice por aquel, lo dice por el otro. Dice, pastor, ten cuidado porque después de los cultos, muchos de los que van a tus cultos vienen aquí a tomarse sus cervecitas. Digo, eso es mentira. Dice, no es mentira, tengo fotos. Digo, no las quiero ver. No solamente me lo dijo a mí, te lo dijo a ti también, Rey. ¿Es verdad o no es verdad? Ah, te lo dijo también, viste, yo sabía. ¿Qué testimonio tienes, hombre? Yo recuerdo hace tiempo, cuando estábamos en otro local, ahí en la calle El Ciervo, en lo que nosotros conocíamos como la capilla de Nuria. Nuria era la dueña. Al lado había un bar de sandungueo. Un bar de estos cubanos que madre mía, ahí se montaban cada fiesta. Y mucha gente, bueno, muchos no, algunos, no voy a mirar a nadie. Hoy están con nosotros y están firmes. Sobre todo alguna chica que hay por ahí que está firme ahora en el Señor, gloria a Dios. Ella sabe quién es. Venía a los cultos y yo le decía, oye, qué arreglada viene esta persona a la iglesia, gloria a Dios, ha entendido verdaderamente delante de quién se va a presentar. Nada más lejos de la realidad. Cuando acababa el culto yo salía, claro, yo me quedo, cuando ustedes todos se van, yo me quedo aquí un rato más. Y con mis cosas, orando, y cuando salía y pasaba por delante de ese bar, ¿a quién me veía? A la hermanita. Primero venía al culto y luego se iba a sus cosas, ¿no? Hermano, ¿qué testimonio estamos guardando con los demás? ¿Estás creciendo en gracia para con Dios? Gloria a Dios, qué bueno, pero ¿estás creciendo en gracia para con los hombres? Bueno, eso es lo único que podemos decir de Jesús, que vivió desde los 12 hasta los 30 años. Y a los 30 años aparece en escena nuevamente y lo hace presentándose en el río Jordán cuando un familiar suyo llamado Juan el Bautista ahí está bautizando. Y él, por decisión propia, siendo un adulto, siendo un hombre hecho y derecho de 30 años de edad, decide descender a las aguas. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo desciende sobre él. Esto es importante. Ya te dije antes, en ese momento donde Jesús se bautiza, se escucha una voz del cielo, dice la Biblia, que es el Padre hablando, diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Pero también dice la Biblia que el Espíritu Santo en forma corporal, en forma como de paloma, por favor no ridiculices al Espíritu Santo y no digas que es una paloma. Pero dice que en una forma corporal semejante a una paloma desciende sobre él. Ahí estamos viendo la unión de la Trinidad, el Padre hablando, el Espíritu descendiendo y Jesús recibiendo. Qué bonito, ¿no? Y a partir de ese momento, a partir de que el Espíritu Santo desciende sobre Jesús, la Biblia registra un sinfín de milagros, un sinfín de sanidades, un sinfín de liberaciones, de señales. Jesús mismo dijo en Lucas capítulo 4, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Qué bonito lo que hace el Espíritu Santo cuando llega sobre una persona, ¿verdad? Cuando el Espíritu de Dios vino sobre Jesús, dice que él tenía una unción para predicar las buenas noticias. Créeme que no tiene nada que ver predicar desde el conocimiento, predicar desde el entendimiento, a predicar desde la unción. No tiene nada que ver. Hay predicaciones que tú las escuchas y te deleitas. Entonces es increíble esa calidad, no solamente del predicador, sino de la información. Increíble el conocimiento transmitido. Pero hasta ahí. Luego hay hombres, hay mujeres llenos de Dios verdaderamente, que quizá no tienen ese dialecto, esa facilidad para hablar. Oye, pero cuando habla esa gente, uno sabe cuando uno está lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando escuchas a ese joven, a ese hombre, a esa mujer lleno del Espíritu Santo predicar las buenas nuevas, te
También dice que cuando viene el Espíritu Santo hay sanidad para los quebrantados de corazón. Esto habla de la sanidad del dolor emocional, de la depresión, las angustias, la culpa, los fracasos. El Espíritu Santo te puede sacar de eso. El Espíritu Santo quiere traer sanidad sobre aquellas personas que están quebradas en sus corazones. El Espíritu Santo trae libertad a los cautivos, dice la Biblia. Esto tiene que ver con la liberación, con la esclavitud al pecado. Porque dice la Biblia que todo aquel que peca, ¿qué dice? Esclavo es del pecado. No, yo lo dejo cuando quiera. Mentira. El que peca es esclavo del pecado. Y solo con el Espíritu Santo puede ser libre de esa atadura. Trae vista a los ciegos el Espíritu Santo. Esto está hablando no solamente de una sanidad física, que también yo creo en un Dios que sana. Yo creo en un Dios que sana cualquier enfermedad, pero también creo en un Dios que sana espiritualmente. ¿Cuánta gente hay sana físicamente, gracias a Dios, pero enferma del alma? Enferma espiritualmente. Dice que el Espíritu Santo estaba sobre Jesús para traer libertad a los oprimidos. Los oprimidos hablan literalmente de personas aplastadas por el pecado. Ya no estamos hablando de alguien que está atado, que peca de vez en cuando, que quizás no puede salir de ahí. Estamos hablando de una persona que está aplastada, literalmente esclavizada por el pecado. Es una opresión demoníaca lo que tiene, personas esclavizadas por diferentes causas. El Espíritu Santo tiene poder para sanarte, para liberarte. Dice la Biblia que la unción es la unción lo que rompe el yugo. No es tu esfuerzo, no es tu conocimiento, no es lo voy a dejar, me voy a esforzar. Fulano, ora por mí, quiero dejar esto. No, es la unción lo que rompe el yugo. Es la unción lo que liberta a los oprimidos. Y por último, el Espíritu Santo estaba sobre el Señor para predicar el año agradable del Señor. ¿Y qué es esto del año agradable? Te preguntarás. Bueno, Dios en el Antiguo Testamento estableció algo que se llamaba el jubileo, el año del jubileo, luego se conoció como el año agradable, pero es el jubileo. El jubileo era una fiesta que se llevaba a cabo cada 50 años. Dios entregó la tierra prometida al pueblo de Israel, que se la repartieron. A unos le tocó una parte, a otros otra, y el Señor le dijo, esto es de ustedes. Hagan lo que quieran con esta tierra. Compran, vendan, hagan lo que quieran, solamente no vendan la tierra a perpetuidad, les dijo. Hagan lo que quieran con ella. Disfruten de esta tierra, cosechen, vendan, hagan lo que quieran, fructifiquen a raíz de toda esta bendición. Lo que pasa que, bueno, pues la mala cabeza de algunos, pues a veces se veían endeudados, tenían que vender la tierra. Algunos porque en aquel tiempo estaba establecida la esclavitud y caían esclavos, ya sea por prisioneros de guerra, ya sea por diferentes cosas, pero todos esperaban el año agradable del Señor. Todos esperaban ese año del jubileo cada 50 años donde todo volvía a su lugar. Ese año donde el que era esclavo dejaba de serlo. El que había perdido su tierra volvía a recuperarla. Y todo volvía a su lugar. Y dice la Biblia que cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, viene el año agradable del Señor. Viene a ser restituido todo lo que tú has perdido, todo lo que el mundo te ha hecho perder, todo lo que el diablo te ha quitado. Viene a ser restituido. Con el Espíritu Santo está el año agradable del Señor, está el año del jubileo. Vienes a ser una nueva criatura. Y cuando Jesús empieza su ministerio y el Espíritu Santo está sobre él, no solo ocurre todo este tipo de señales, de milagros, sino que sucede algo sorprendente y es que las multitudes empiezan a aparecer, sin buscarlas. Jesús no buscaba multitudes. Es más, muchas veces huía de ellas. En algunas ocasiones Jesús cuando hacía un milagro, porque era inerte en él no podía ver a un enfermo y no sanarlo, no podía ver a un endemoniado y no liberarlo, no podía ver a un cautivo y no liberarlo. Entonces a veces le decía, mira, no le digas nada a nadie, por favor. Yo te sané, sí, pero no digas nada. ¿Pero por qué? Es que si lo dices, madre mía, aquí vienen todos y yo no estoy para eso. Él huía de las multitudes. Pero cuando alguien está lleno del Señor, cuando alguien verdaderamente está lleno del Espíritu Santo, la gente quiere escucharle. La gente está cansado ya de los gurús, de los charlatanes, de gente que no tiene nada que decir, de gente que aparentemente está resolviendo o descubriendo América, pero en realidad no está diciendo nada. La gente está buscando un hombre, una mujer que se deje usar por el Espíritu Santo. Y así encontramos a Jesús, que una vez desciende el Espíritu de Dios sobre él. Dice el texto que hemos leído en el capítulo 5 de Lucas, versículo 1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él. Él no lo buscó.
Él estaba dando un paseo por la orilla de la playa. Y de repente el gentío, la muchedumbre, una multitud se apoderó, se agolpó sobre él. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. Bueno, cuando somos llenos del Espíritu Santo, atraemos a la gente para guiarlas a Jesús. Créeme, y esto te lo digo por experiencia, que las multitudes no van a llegar mediante métodos, mediante estructuras de trabajo, mediante visiones de hombres, que eso está muy bien, eso es necesario, el orden es necesario, un camino a seguir es necesario, pero la Biblia dice que tú puedes regar, que tú puedes sembrar, pero que el crecimiento lo da Dios. La Biblia dice que es Dios el que añade a su iglesia a los que han de ser salvos. Esto no se trata de que si hago este sistema de trabajo, que si me meto por esta visión, que si me esfuerzo y hago aquello. No. Esto se trata del que Dios quiere tener misericordia. Esto se trata que es Dios el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Y en esta ocasión se agolpó tanta gente, pero tanta gente sobre esa orilla, que dice la Biblia que ya no había lugar, ya Jesús no podía estar ahí, estaba rodeado de muchas personas. Y de repente se fija Jesús al fondo y ve unas barcas vacías porque era muy de mañana, la pesca se hacía de noche. Ya los pescadores habían descendido de esas barcas. De hecho, la Biblia nos dice que ya los pescadores estaban lavando y recogiendo las redes. Y se sube a una de ellas, concretamente a la de Pedro. Pedro, ¿tú me dejas tu barca? Sí, claro, cógela, Señor, le dice. El Señor se sube, se echa un poco hacia detrás. ¿Entiende por qué está haciendo esto? Ahora ya tiene una visión, ¿verdad? Ahora ya puede mirar a todos. Antes estaba apretado, no veía, pero ahora se echa un poco hacia detrás en esa barca y ahora ve a todos. Y dice la Biblia en Lucas 5:3, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Ahí empieza a predicar, desde esa barquita. Y me llama la atención que dice, y sentándose. Era como nosotros, nos encanta estar de pie, nos encanta figurar, un púlpito. No, Jesús se sentaba. No sé si era porque estaban las aguas, no sé, pero lo cierto es que dice, y se sentó. Y ahí empieza a predicar. Y yo digo, ¿de qué habría predicado Jesús en ese momento? ¿No te interesaría saberlo? ¿Qué enseñaría Jesús? ¿Qué mensaje tan sorprendente estaría enseñando, estaría predicando el Señor que se agolpó la gente para oír la palabra de Dios? ¿De qué predicó? ¿De qué enseñó Jesús? Bueno, lo cierto es que no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que después de esa enseñanza ocurrió un milagro. Ocurrió un milagro que nosotros lo conocemos como la pesca milagrosa, donde Pedro, después de estar una noche entera sin pescar absolutamente nada, logró pescar tanto que aún sus redes se rompían, aún sus barcas se hundían por la bendición de Dios. Pero ahora te explico esto mejor. Déjame retroceder unos instantes antes del milagro. Una vez Jesús termina el mensaje de enseñar, no se baja de la barca y le dice, Pedro, gracias por la barca, hasta luego. No. Escúcheme, porque el Señor no es así. El Señor no se fue y se despreocupó de Pedro, de ese pescador que no había pescado nada, de ese que le había bendecido, mejor dicho, de ese que le había servido con su barca. Sino que dice el versículo 4 que cuando terminó de hablar, le dijo a Pedro, le dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Sabe por qué Jesús le dijo esto a Pedro, al dueño de la barca? Porque el Señor no es injusto. Y Él no olvida absolutamente nada de lo que nosotros hacemos por y para Él. Las personas sí somos injustas. Fíjate que no digo las personas sois, no, somos injustas. Las personas nos olvidamos muchas veces de las barcas que un día me prestaste. Es más, las personas somos egoístas y a veces lo único que queremos de los otros son sus barcas. Y una vez disfrutamos su bendición, una vez disfrutamos sus barcas, una vez nos han servido. Si te he visto no me acuerdo, pero el Señor no es injusto. La Biblia dice en Hebreos capítulo 6, versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Recordemos que Jesús le está diciendo a Pedro que bogue mar adentro, que se eche a navegar después de haber estado toda la noche haciéndolo. Cualquier pescador, por más novato que sea, sabe que en este tipo de lagos, en el mar de Galilea, por ejemplo, se pesca de noche, nunca de día. Es por la noche cuando los peces suben. Es por la noche cuando puedes tirar la red y no se ve muy bien y puedes capturar la mayor cantidad de peces. Cualquier persona en su sano juicio le hubiera dicho, mira, Señor, con todos mis respetos, tú sabes mucho de carpintería, tú con la madera eres el mejor.
Qué bueno por tu carpintería, que Dios la bendiga grandemente. Pero en esto de pescar yo sé un poquito más quizá. Gracias por el consejo, gracias por animarme de que me meta otra vez al agua, pero no, Señor, no. El otro día estaba instalando un aire acondicionado y estaba poniendo una bomba, un aparatito eso de los que tú ves ahí debajo del equipo. Eso lo que hace es impulsar el agua hacia arriba, ¿no? Eso va por dentro, sí, pero tú no puedes poner eso por fuera. Pero me dice el cliente, no, ponlo por fuera. Digo, no, esto hay que ponerlo por dentro. Ya tenía yo todo preparado. Me dice, no, pero yo quiero que lo pongas por fuera. Digo, no, pero es que esto va por dentro, caballero. Yo intento ser amable hasta que me llega un punto que le digo, mira, con todos mis respetos, tú eres muy bueno, tienes una inmobiliaria, tú sabes vender casas muy bien, pero de aire acondicionado déjame a mí. No, pero es que yo quiero, es que yo lo quiero. Ah, bueno, y se lo puse por fuera. ¿Cómo quedó la instalación? Dios mío de mi vida, tenemos que volver a cambiarla ahora. No te metas donde no sabes. Yo hubiera sido Pedro y le hubiera dicho, Señor, mira, con todos mis respetos, llevo toda la noche pescando. Estoy cansado, ¿sabes? Tengo a mi esposa que me está esperando, no sabemos si tenía hijos. Quiero descansar, lo he intentado toda la noche. Sin embargo, me llama mucho la atención que la contestación de Pedro. Vemos en el versículo 5 que dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y aparentemente aquí uno dice, bueno, ¿y qué te sorprende de esta respuesta? Es normal que le diga eso. Pero es que cuando uno se va al original, aquí nosotros en el español perdemos mucha riqueza de lo que este mensaje dice. Pero cuando uno va al original, que el Nuevo Testamento está escrito en griego, nosotros vemos, por ejemplo, en el versículo 1 que dice, aconteció que estando Jesús junto al lado de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Para qué se agolpaba sobre Jesús la gente? Para oír la palabra de Dios. Esa palabra, pónmelo otra vez, porfa, Freda. El anterior, esa palabra, perdón por ser repetitivo, es la palabra en el original, logos. ¿La gente para qué se agolpa? Para escuchar el logos. Logos significa doctrina, enseñanza, la palabra. Y la gente se agolpaba para escuchar el logos, la palabra de Dios. Cuando sucede todo aquello, cuando Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro, y Pedro le dice, mira, con todo mi respeto, toda la noche hemos estado pescando. Y ahora le dice en el versículo 5, más en tu palabra echaré la red. Para nosotros no hay cambio, pero cuando nos vamos al original nos damos cuenta que esa palabra, ya me estás quitando, pero esa palabra ya no es logos. Ahora es otra palabra que significa rema. Así está en el original escrito. Rema es una palabra viva. Rema es una palabra que Dios te dice a ti. Rema es una dirección de Dios. Rema es un llamado a la acción que Dios te está haciendo. La gente recibe el logos, la gente se reúne, se agolpa para escuchar el logos, la palabra predicada, pero tú la tienes que convertir en una palabra rema. Toda la Biblia es el logos, toda la Biblia, desde el principio hasta el fin. Jesús mismo dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, que Él es el logos. En el principio era el logos. Todo es el logos, la palabra. Desde aquí yo predico el logos. Los miércoles desde aquí se enseña el logos. En los grupos de hogar se enseña el logos. Por cierto, esta semana vayan todos al grupo de hogar, sobre todo los hombres. Vamos a hablar de la responsabilidad del hombre en la casa. Así que, mujer, envía a tu hombre esta semana al grupo de hogar, que es muy interesante. Pero siempre vamos a enseñar el logos. Pero tú tienes la capacidad, tú tienes el deber de coger ese logos, esa palabra predicada, y convertirla en un rema, en una realidad para tu vida. Tú puedes venir por años a la iglesia. Tú puedes venir y escuchar decenas, centenas o incluso miles de enseñanzas, como ya algunos tienen en sus espaldas. Miles de enseñanzas, miles de predicaciones y sin embargo no suceder nada en tu vida. ¿Cuánta gente conocemos así? He escuchado decenas de mensajes, centenas, miles de predicaciones y no cambian. ¿Será que la Biblia no tiene poder? ¿Y será que la palabra de Dios no está tan viva como dice? ¿No es tan eficaz como dice? ¿No es tan útil para redarguir, para enseñar, para corregir? ¿Será que Dios está mintiendo? Si tú solamente te congregas en este lugar, aquí vas a recibir 52 domingos, son más 52 miércoles, son 104 predicaciones. Si te da también por escuchar los devocionales, son unos 300 al mes. Estamos hablando que en un año
vas a recibir unos 400 mensajes y encima vas a los grupos de hogar, que son también uno por semana, 450 mensajes tirando por lo bajo al año. Si ya llevas con nosotros 2, 3, 4, 5 años, ya tienes miles de enseñanzas a tus espaldas. Bueno, ¿y dónde está el cambio? ¿Y dónde está la transformación? Hebreos capítulo 4, versículo 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero escuchen, no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Los hebreos recibieron el Logos, recibieron la palabra de Dios, recibieron esa promesa. Oye, ustedes van a heredar la vida eterna. Perdón, ustedes van a heredar la tierra prometida. Yo los voy a sacar de Egipto, yo los voy a sacar con brazo extendido, con mano poderosa. Los voy a librar de las garras de Faraón y van a ser herederos de la tierra de Canaán. Pero no les aprovechó escuchar eso. Todos ellos murieron en el desierto, dice la Biblia. Ninguno de ellos entró. ¿Por qué? Porque no tuvieron fe con esa palabra. No les sirvió de provecho, no les fue para provecho esa palabra. No te es de provecho escuchar la palabra de Dios si después no la pones en práctica a través de la obediencia. ¿Qué sucedió con ese rema que Pedro recibió? Porque entendamos algo. Préstame atención, por favor. Mucha gente recibe una palabra, recibe una promesa, recibe un rema de parte de Dios. Y en ese momento se gozan. Se alegran. ¿Cuántos tienen palabras de Dios, promesas de Dios? O Francis, nada más, Jorge, nadie más. Tú ibas a levantar la mano, pero te quedas hasta el final, como nadie la levanta, me quedo así. Nadie tiene palabras de Dios, promesas de Dios para su vida, para su casa. Todos, ¿verdad? Y uno la recibe, ¿qué hace? ¡Gloria a Dios! No, ustedes son medio sosos para eso, pero uno se goza, ¿verdad? Cuando recibe la palabra de Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Yo soy así, a mí me gusta ser así. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Para la palabra, para la predicación, soy un poco bautista, pero yo para recibir la palabra soy bastante pentecostal. Yo no me decanto ni por uno ni por otro. Yo me alegro cuando recibo un rema de Dios, yo me quebranto, yo lloro, yo me emociono. Amén, yo lo creo, como si fuera un niño. Yo creo todo lo que mi padre me dice a través de su palabra. Yo lo creo y me gozo, pero mucha gente recibe el Logos, la convierte en un rema y amén, y gloria a Dios. Pero luego sale de aquí, ¿qué sucede? ¡Oh, tremendo la palabra! El Señor me habló. Hoy el Señor me habló en el devocional, estaba orando y tiene una libreta donde todos los días le habla al Señor. Gloria a Dios, yo lo creo eso. Pero ¿para qué quieres tanta palabra? ¿Para qué quieres que Dios te siga hablando? Si luego no lo pones en práctica lo que te dice. Pedro recibió una palabra rema, pero vemos que después la puso en práctica. Y a pesar de estar cansado, a pesar de no tener ganas de seguir hacia adelante, de no haber pescado nada en toda la noche, de tener los suficientes argumentos para decirle con todo mi respeto, Señor, yo no voy a salir a estas horas del día a pescar, aún así obedeció a esa palabra y la puso en práctica. Y sabes lo que sucedió, ¿verdad? Dice el versículo 6 de Lucas 5, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y se llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. El milagro ocurrió cuando se actuó en base a esa palabra rema. Yo espero que no me estés malinterpretando y que no estés pensando o creyendo o imaginando que yo estoy diciendo que el Logos no sirve. Si tú estás pensando eso, yo no te voy a avalar. No, es que Alberto dijo, el pastor dijo, no, yo no he dicho eso. Yo soy responsable por lo que digo, no por lo que tú entiendes. Yo no he dicho que el Logos no es importante. El Logos es importante, es lo más importante. El Logos es donde nosotros edificamos nuestra vida. Cuando dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz, el Logos es vivo y es eficaz. Yo no estoy diciendo que el Logos no es importante. Pero el Logos, si no lo llevas a la práctica, no sirve de nada, no te es de provecho. Eso es lo que estoy diciendo. Tú puedes escuchar, por ejemplo, una enseñanza sobre el perdón donde se te diga, se te exponga, se te haga razonar, se te explique, se te argumente que tienes que perdonar, donde tú digas, es verdad que la Biblia tiene razón y hay que hacer esto, pero si luego no perdonas, ¿de qué te sirve? No te es de provecho esa enseñanza. Tú puedes escuchar una enseñanza donde se te hable de la importancia de orar, de la necesidad que tienes de orar, de ser constantes en la oración.
de por qué tienes que orar, de cómo tienes que orar. Pero si luego nos sacas 5 minutos para orar, pues apaga y vámonos. No nos sirve de nada, ¿no? Y yo pregunto, ¿por qué Pedro consiguió pescar tanto en esa ocasión? Porque si te das cuenta, Pedro no hizo nada diferente. Pedro no hizo nada diferente de lo que había hecho por la noche, ¿eh? Él salió a pescar con la misma barca. Él salió a pescar con las mismas redes. Él salió a pescar al mismo lago. Él salió a pescar con los mismos compañeros. Pero por la noche no pescó nada y por la mañana dice que las redes se rompían y las barcas se hundían de tanta bendición de peces. ¿Y por qué sucedió esto? Porque, hermano mío, no es lo mismo obrar en tus fuerzas que obrar con una palabra de Dios. No es lo mismo que tú te esfuerces, que eso está bien y eso es digno de imitar, eso es digno de oye, qué bonito, qué varón esforzada, valiente. Pero no es lo mismo trabajar en tus fuerzas que salir a la calle con una palabra de Dios. No es lo mismo. Cuando algo es de Dios, todo se da. Créeme, cuando algo es de Dios, todo se da. Es cierto que puede haber oposiciones, puede haber guerras, luchas, pero te vas dando cuenta que si es de Dios, todo se va a ir dando sobrenaturalmente. Se van abriendo puertas que uno dice, ¿cómo pasó esto? Bueno, porque es de Dios. Y tengo la sensación de que hay matrimonios, hay relaciones, familias, economías, lo que quiera que sea, que si las dejaran en manos del Señor y menos en sus propias manos, ocurriría el milagro que tanto están esperando. Quizá llevas años saliendo en tus fuerzas, en cualquier área. Eso ya le dejo al Espíritu Santo que trate contigo. Quizá llevas luchando, batallando, intentando pescar mucho tiempo, pero en tus fuerzas. Deja que Dios te hable. Sal nuevamente a ese lago, pero ahora con la palabra de Dios. Recibe esa palabra de Dios, créela, ponla en práctica y dale lugar al Señor a ver qué sucede. Qué bueno que hayas intentado trabajar con tu matrimonio tanto tiempo y te hayas esforzado y hayas pedido consejería y hayas dicho esto y hayas buscado por aquí y hayas buscado. ¡Gloria a Dios, qué bueno! Pero déjale ese matrimonio, déjale esa barca al Señor. Déjale tu vida en manos del Señor, a ver qué pasa. La palabra escuchada se puede convertir en una palabra rema. Esa palabra escuchada, leída, trae ese razonamiento a nuestra vida que nos hace falta. Pero la palabra rema, esa palabra que Dios quiere darte, requiere una acción por tu parte, que es lo que muchos no lo llevan a la práctica. Hay gente con promesas de Dios, con remas, que están esperando a que Dios haga algo más. Y hermano mío, ¿qué más puede hacer Dios ya? Si ya Dios te dio la palabra. Jesús le dijo a Pedro en el versículo 4, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y ahí está esa palabra, ahí está ese rema, boga mar adentro, echa tus redes nuevamente. Pedro no se quedó junto al lago esperando a que Jesús llenara las barcas. No, Pedro salió y se esforzó y lo volvió a intentar, pero ahora con una palabra de Dios. Déjame decirte algo. Tú puedes tener decenas, puedes tener centenas de palabras de Dios, pero si te quedas en la orilla, ahí no va a suceder nada. La palabra, la promesa, la palabra rema, no es todo lo que necesitas. Lo que necesitas también es ponerle acción a esa palabra que crees que Dios te ha dado. Necesitas fe, una obra de fe, esa palabra que sientes que Dios te ha dado. Si crees que Dios te ha hablado, necesitas una obra de fe. Cuando Dios te da una palabra, un rema, una promesa, es para que tú trabajes, es para que tú hagas, para que tú te esfuerces, pero con la ventaja de que ya sabes cuál es el final. Dios le prometió a Moisés una tierra que fluía leche y miel. Gloria a Dios, yo lo creo. Pero Moisés tuvo que estar 40 años por un desierto. Dios le prometió a un hombre llamado Abraham que no tenía hijos. Abraham, tu descendencia será tan grande que no podrá ser contada. Pero Abraham tuvo que dejar su tierra, su parentela. Dios le prometió a los discípulos, vosotros vais a ser llenos del Espíritu Santo. Pero ellos tuvieron que obedecer y quedarse en Jerusalén hasta ese momento. Dios promete, pero solo si tú te esfuerzas y caminas en fe, puedes recibir esa promesa.
¿Lo quieres bíblicamente? Bueno, lo leemos en 2 Corintios capítulo 1, versículo 20, cuando dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Si Dios te ha prometido algo, eso es sí y amén. Dios no es mentiroso como somos los hombres. Dios es veraz. Y si Él te ha dicho algo, si Él te ha prometido algo, eso es sí y amén, pero por medio de ti. ¿Lo dice o no lo dice? Por medio de ti, para la gloria de Dios. Pero para terminar, creo que lo más importante lo he dejado para el final. ¿Por qué o para qué Dios nos da esas palabras? ¿Para qué Dios nos habla? ¿Para qué Dios nos promete algo? Porque hay algo que muchas veces no se entiende de las promesas de Dios, porque pensamos que el propósito de una promesa es recibir aquello que Dios me ha prometido, pero en realidad no es ese el propósito. Date cuenta solo, analiza cuáles son las promesas que solemos decir. Es que Dios me prometió que iba a restaurar mi matrimonio. Es que Dios me prometió que me iba a sanar. Es que Dios me prometió que fulanito, mi hijo, mi hija, mi esposo, qué sé yo, se va a salvar. Dios me prometió una familia. Y sin darnos cuenta convertimos esa promesa en el destino. Pensamos que lo que quiere Dios es eso. Pero la promesa no es el destino. El destino siempre es Jesús. Dice la Biblia en Lucas capítulo 5, versículo 8, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús. Cuando vio esa promesa cumplida, cuando vio esa palabra rema que se llevó a cabo, cayó de rodillas ante Jesús. Yo no veo aquí que Pedro comenzara a celebrar los peces, que Pedro echara cuenta diciendo, madre mía, ¿cuántos peces ahora se los vendo a 2 euros cada uno? Y no, Pedro cayó de rodillas, dice la Biblia. Porque eso es el fin de toda promesa, que tú te acerques más al Señor. El fin no es que Dios restaure solamente tu matrimonio, el fin es que ahora tu matrimonio caiga de rodillas delante de Dios. El fin no es que Dios bendiga tu vida, no sé, es que no quiero decir nada porque el fin es que caigas de rodillas delante de Dios. Si Dios te habla, si crees que Dios te ha hablado, si dices tener una sola promesa, una sola palabra rema de parte de Dios, el final es que caigas de rodillas delante del Señor. Es que te acerques cada vez más al Señor. Toda promesa de Dios debería acercarte más a Dios. Y digo esto porque muchas veces Dios cumple su parte, ¿sabes? Siempre. Pero nosotros no siempre cumplimos la nuestra. Y somos como ese hijo pródigo que disfruta la bendición de Dios lejos de la casa del Padre. Y si Dios te ha bendecido, si Dios te ha prometido algo, es para que te rindas por completo al Señor. Es para que te consagres de una vez por todas. Hermano mío, termino como empiezo. Conságrate al Señor. Cae de rodillas delante de Jesús en esta tarde. Vive la palabra de Dios para que puedas vivir más cerca del Dios de la palabra. Cierra tus ojos por un instante. Y creo que sería un buen momento para caer de rodillas delante de Jesús. Si lo quieres hacer físicamente, eres libre para hacerlo, pero al menos que tu corazón se arrodille delante del Señor. Que te puedas humillar delante de Dios. Cuando Pedro recibió esa promesa, dice que cayó postrado delante de Jesús. Hermano mío, vive la palabra de Dios. Vive lo que tanto se te ha enseñado por semanas, por meses, por años. Comienza a vivir, a experimentar, a llevar a cabo todo lo que crees que Dios te ha hablado para que puedas caer de rodillas delante de Jesús. Te invito a que te puedas postrar delante de Jesús en esta tarde. Que te arrodilles delante de Él. Que si crees que Dios te ha hablado, que inclines tu corazón delante de Él. Y que entiendas que el fin de toda palabra de Dios es que te acerques más a Él. Hermano mío, el Señor está buscando juntarnos. Como una gallina junta sus polluelos, quiere protegernos, quiere bendecirnos. Pero muchas veces seguimos nosotros empecinados en no postrarnos delante del Señor.
Este es un llamado a todos, no es a los nuevos, no es a los que un día se apartaron, es a todos. Este es un llamado en esta noche a que te consagres al Señor, que consagres tu vida de una vez por todas a Dios, que te comprometas con el Dios que te creó, que te comprometas con ese Dios que te ha traído aquí en esta tarde, que consagres tu vida por completo delante de Él. ¿Hasta cuándo vas a estar claudicando entre dos pensamientos? Sé como Pedro y cae de rodillas en esta tarde delante de Jesús. No sé cuántos avisos más Dios puede darte. Dios es infinito en misericordia, créeme, es infinito en misericordia. Su misericordia es eterna. Pero también dice la Biblia, no tentarás al Señor tu Dios. Si crees que soy yo el que te está hablando, olvídate de este mensaje. Pero si crees que es el Espíritu Santo diciendo, conságrate al Señor, por tu bien hazle caso, no endurezcas tu corazón en esta noche. Conságrate al Señor. Consagra todas las áreas de tu vida al Señor. Vive lo que la palabra de Dios enseña. Comienza de una vez por todas a vivir lo que la palabra de Dios dice. A poner en práctica todo lo que has aprendido, ya sea aquí o en este lugar o en otro lugar donde también se predique la palabra de Dios. Pero yo te invito, amada iglesia, a que te rindas por completo a Jesús. A que no seas una persona que pases por aquí sin pena ni gloria. Sino que hoy decidas postrarte delante de Jesús. Hoy decidas entregarle todo lo que eres, todo lo que tienes. Hoy decidas salir de la tibieza espiritual. Hoy decidas salir de la mediocridad espiritual, de creer que por venir y agolparte para escuchar la palabra de Dios es suficiente. Hermano mío, no es suficiente. Si no te postras delante de Jesús, no te es de provecho esa palabra. Si no vives la palabra de Dios, no te es de provecho. Me gustaría decirte otra cosa, darte otro final, pero con el día que hemos tenido hoy, creo que no tenemos tiempo que perder. Conságrate a Dios. Conságrate a Dios. De una vez por todas, tómate en serio las cosas del Señor. Esto es a los niños, esto es a los jóvenes, a los hombres que me están escuchando, esto es a las mujeres, a los ancianos, a los que ya peinan canas, a los que ya ni peinan canas. También es para ti. Conságrate al Señor. Consagra tu vida al Señor. Si crees que Dios te está hablando, no endurezcas tu corazón. Conságrate a Él. Entrégale tu corazón por completo al Señor. Qué bueno sería que haya personas intercediendo, que haya personas que estén orando, para que la palabra de Dios pueda seguir corriendo por los corazones en esta tarde, en ciertas personas que necesitan, les urge responder a este llamado, y que haya personas que hayan entendido esta palabra, que estén intercediendo, poniéndose a la brecha por estas personas a las que Dios les está haciendo una llamada, un ultimátum de que se consagren al Señor, de que entreguen por completo sus vidas al Señor, de que se dejen de titubear de una vez por todas. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice la palabra. Despierta de esa tibieza. Déjate alumbrar por la luz del Evangelio. Déjate alumbrar por la luz de Cristo. Y consagra tu vida al Señor. Consagra todas las áreas de tu vida. Consagra tu hogar. Consagra tu pureza. Consagra tu sexualidad. Consagra tus pensamientos. Ríndete por completo en esta noche al Señor, hermano mío. No claudiques más entre dos pensamientos. Decídete hoy a quién vas a servir. ¿Vas a servir a los dioses de tus padres? Corre tras ellos y que Dios te bendiga inmensamente. Pero si hoy decides servir al Señor, conságrate por completo. Ríndete por completo al Señor. Cae de rodillas delante de Jesús como hizo Pedro. La bendición de Jesús no fue simplemente para que Pedro se llenara de peces. La bendición de Dios es para que caigas de rodillas delante de Él.
Dice la Biblia que un día toda rodilla se doblará. Un día toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y nosotros todos doblaremos rodillas delante de Él. Lo podemos hacer aquí por las buenas, como hizo Pedro, reconociendo que Jesús es el Señor, o lo haremos por las malas arriba. Pero toda rodilla se doblará delante de Jesús. Y porque te amo con todo mi corazón, te pido que dobles tus rodillas, que te inclines delante de Jesús, que postres tu corazón en esta noche delante de Jesús. Conságrate. Consagra tu vida, hermano mío. Consagra tu vida. Dedica tu vida al Señor Jesucristo. Dedica tu vida al Señor Jesucristo. No hay nada como servirle. No hay nada como servir a nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. A ti la gloria, mi buen Dios. Ríndete, ríndete. Conviértete en esa iglesia que el Señor viene a buscar, una iglesia sin mancha, sin arruga. Una iglesia que aunque se equivoque, sabe el camino para volver a estar bien delante de Dios. Una iglesia consagrada, una iglesia donde hay verdaderos creyentes, verdaderos adoradores que comienzan a adorar en espíritu, que adoran en verdad, que no es una adoración fingida, que no viven una fe falsa, una fe fingida, como dice la Biblia, sino que tienen la fe de Timoteo, tienen la fe de la madre, de la abuela de Timoteo, una fe no fingida. Tienen una vida consagrada al Dios de los cielos. Ríndete por completo al Señor. En esta noche, ríndete por completo al Dios que te está hablando en esta tarde. Ríndete por completo, hermano mío. Ahí donde estás, ponte a cuentas con el Señor. Tú ya sabes orar. Si el de al lado te está hablando, cámbiate de sitio. No le hagas caso a esa persona ahora mismo. No es momento ni para hablar ni para reírse, es momento para poner tu vida en las manos del Señor. Hermano mío, Dios te está hablando. Dios te está hablando. Conságrate. Conságrate. El Dios que te ama te está volviendo a llamar. El Dios que tanto te ama te está volviendo a llamar. Ese Dios te está volviendo a decir: vuelve a abogar mar adentro. Vuelve a intentarlo una vez más. Vuelve a meterte en profundidad con tu Dios una vez más. Vuelve una vez más a echar la red con el Señor. Vuelve una vez más a enamorarte del Señor. Vuelve una vez más como Pedro. Aunque estés cansado, aunque tengas argumentos para no hacerlo, aunque estés hastiado de muchas cosas, vuelve una vez más a rendirte delante de Jesús. Aleluya, aleluya, a ti la gloria, mi buen Dios. Aleluya. A ti sea la gloria, mi Dios. A ti te serviremos por el resto. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.